El universo no es un lugar amable, ni siquiera para las razas más poderosas, las que han logrado conquistar mundos a su voluntad, o para aquellas que se creen destinadas a gobernar todo lo que existe. Pero en ese universo, la humanidad había hecho algo que nadie había anticipado. Había sobrevivido. Los humanos, considerados poco más que una raza débil y primitiva al inicio de la expansión galáctica, habían sorprendido a todos con su capacidad para adaptarse y resistir. Lana Rivera, una joven comandante de la Flota de Defensa Humana, estaba a punto de ser parte de un experimento del gobierno terrestre. El programa de Unión Estratégica, como lo llamaban, había comenzado años atrás, cuando las tensiones entre las especies dominantes en la galaxia alcanzaron un punto crítico. La idea era simple: enviar a algunas de las mujeres más fuertes y astutas de la humanidad a ser esposas de líderes alienígenas, con el fin de establecer alianzas, forjar lazos y demostrar que los humanos, aunque diferentes, podían ser útiles para las grandes potencias del cosmos. Lana era una de esas elegidas. Un largo viaje de meses la había llevado hasta la estación orbital del Imperio Belgariano, una estructura flotante inmensa en la periferia de su sistema estelar. En su rostro no había signos de miedo, solo un cansancio profundo. Había escuchado de todo sobre los belgarianos: su brutalidad, su cultura de guerra incesante, sus costumbres despiadadas. Los humanos eran una raza que para ellos solo representaba una curiosidad, una especie que había resistido en una galaxia llena de razas mucho más antiguas y poderosas. Pero Lana no tenía tiempo para contemplaciones. Era una soldada entrenada, y su deber era claro: convertirse en la esposa de Drax, comandante supremo de la flota belgariana. Era su misión. Pero en su mente no había espacio para el romanticismo ni para las expectativas. La situación política, el futuro de su especie, dependían de este pacto. Cuando la cápsula de aterrizaje tocó la superficie de Belgar, el planeta de los belgarianos, Lana sintió que su vida iba a cambiar de manera irreversible. La atmósfera era espesa, cargada con una humedad alienígena que la hacía sentir como si estuviera atrapada en un mar invisible. Las enormes estructuras de metal negro, cubiertas por lo que parecía una capa de vegetación alienígena, se alzaban hacia el horizonte. A su llegada, fue recibida por Drax. Alto, imponente, con una armadura que brillaba con un azul oscuro y una mirada penetrante. Su presencia era inquietante, y aunque ella sabía que era el líder militar del Imperio Belgariano, no pudo evitar sentir un estremecimiento recorriendo su columna vertebral. «Bienvenida, comandante Rivera. Espero que tu viaje haya sido cómodo», dijo Drax, su voz grave resonando en el aire, como si cada palabra fuera un eco de la historia de su raza. Lana no respondió inmediatamente. Observó sus ojos dorados, su expresión calculadora. Sabía que este encuentro era una actuación, una puesta en escena para cumplir con un propósito que ambos entendían, pero ninguno deseaba. «Lo que espero es que este acuerdo traiga paz, no guerra», respondió Lana, midiendo sus palabras con cuidado. Drax no sonrió. En lugar de eso, dio una leve inclinación de cabeza. «Eso depende de ti, humana. Los belgarianos no somos fáciles de impresionar». Pero Lana no estaba allí para impresionar. Estaba allí para ganar algo mucho más importante: la supervivencia de su gente. La ceremonia fue rápida, casi ceremoniosa. Un acuerdo superficial firmado en un papel que no significaba mucho en el gran esquema de las tensiones galácticas. Después de todo, la paz entre las especies estaba muy lejos de alcanzarse. Mientras Lana era conducida a sus habitaciones dentro de la fortaleza belgariana, todo parecía seguir la rutina. Pero algo en el aire cambió repentinamente. La alarma sonó. Un estruendo resonó a través de las paredes de la fortaleza, y el suelo vibró bajo los pies de Lana. La amenaza era clara. El planeta Belgar estaba siendo atacado. Lana, entrenada para este tipo de situaciones, no dudó ni un segundo. Sin perder tiempo, corrió hacia las salas de comando, donde la vista de la flota belgariana en plena movilización la sorprendió. Naves de combate de diseño alienígena, con formas tan exóticas que parecían más monstruos mecánicos que naves, surcaban el cielo estrellado. Drax estaba allí, ya coordinando la defensa. Los belgarianos no perdían el tiempo. Los atacantes eran un grupo desconocido,
Una alianza de razas hostiles, aparentemente decididos a destruir todo lo que los belgarianos habían construido. ¿Qué está pasando?, preguntó Lana, mientras se acercaba al comandante. Estamos bajo ataque. No sabemos quiénes son, pero están aquí por una razón. Y no nos dejarán en paz, dijo Drax, observando los monitores. Los cálculos eran fríos, pero no había tiempo para pensar en las implicaciones políticas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lana estaba lista para actuar. Primero, sobrevivir. Luego, vencerlos, respondió Drax con determinación. La batalla comenzó en el momento en que las naves atacantes ingresaron a la órbita de Belgar. Lana se unió a la defensa en el centro de operaciones, donde rápidamente se integró con los pilotos belgarianos. La acción fue feroz, las naves chocando en el vacío del espacio como titanes divinos. Lana, con su destreza y mente estratégica, dirigió a los belgarianos en un giro inesperado. Usando tácticas humanas de guerrilla espacial, logró confundir al enemigo y destruir varias de sus naves en una serie de maniobras audaces. Fue durante la lucha que algo cambió en el aire. Drax observaba, impresionado por la capacidad de Lana para manejar el caos con calma. Un respeto mutuo comenzaba a formarse entre ellos, aunque ambos sabían que esta relación era más estratégica que personal. Sin embargo, cuando Lana tomó una decisión arriesgada que cambió el curso de la batalla, Drax no pudo evitar ver algo más allá de su función como comandante. «Bien hecho, comandante Rivera», dijo Drax al final de la batalla, cuando las últimas naves enemigas fueron derrotadas. Ella lo miró. «Esto es solo el principio, Drax. La guerra está a punto de estallar. Y esta alianza, por más que sea necesaria, no nos salvará si no entendemos que la humanidad tiene un valor que los demás aún no comprenden». «Lo entenderán, humana. Lo entenderán». Drax observó el espacio estrellado con una mirada que parecía ver más allá de las batallas actuales. En ese momento, Lana comprendió que la lucha por la supervivencia de la humanidad no era solo una cuestión de guerra. Era una cuestión de identidad, de demostrar, a todos, que los humanos podían cambiar el curso de la historia. «Somos sus esposas asignadas por el gobierno. Úsenos como le plazca», murmuró Lana para sí misma, mientras el rugido de las naves belgarianas se desvanecía en el espacio. Pero algo dentro de ella sabía que esta alianza estaba lejos de ser lo que parecía. El destino de la humanidad estaba entrelazado con las estrellas, y este solo era el comienzo. La tranquilidad de la fortaleza belgariana duró poco después de la batalla. Aunque los atacantes fueron repelidos, algo más oscuro estaba gestándose en el corazón de la galaxia. El rostro de Lana reflejaba una mezcla de cansancio y alerta constante. No había tiempo para relajarse. Los belgarianos, aunque agradecidos por su intervención, aún veían a los humanos con desdén. Su misión no había cambiado, pero la situación había adquirido una complejidad inesperada. Esa mañana, Drax la convocó a su sala de guerra. El aire estaba cargado con la tensión de los acontecimientos recientes. Los mapas estelares flotaban sobre las mesas, y las pantallas mostraban cifras de flotas que se movían a través de los bordes del imperio, buscando cualquier señal de más ataques o incursiones. Los belgarianos no confiaban en nadie, ni siquiera en sus propios aliados, y esa desconfianza se reflejaba en la actitud de Drax. «Necesitamos hablar, comandante Rivera», dijo Drax sin apartar la vista de las pantallas. «Lo que pasó aquí no fue un accidente. Estos atacantes no eran una simple horda. Alguien los envió». Lana asintió con seriedad. Lo sospechaba. Pero la pregunta es, ¿quién está detrás de esto? Drax se giró lentamente, mirando por primera vez a Lana con una expresión que no era fría ni calculadora. Era algo más, algo que no se podía leer. La respuesta no es tan simple. Mi gente ha estado luchando durante siglos, pero este conflicto es más grande de lo que imaginas. En ese momento, la puerta de la sala se abrió, y una figura delgada y de una presencia imponente entró. La luz de la sala reflejaba la piel oscura de la mujer, que se movía con una gracia casi sobrenatural. Lana la reconoció de inmediato, la princesa Selene, hermana de Drax, conocida por su poder psíquico y por ser la verdadera líder detrás del trono belgariano. Selene era una mujer que inspiraba respeto y miedo a partes iguales.
A diferencia de su hermano, su mirada no era solo fría, sino profundamente calculadora, capaz de ver más allá de lo que cualquiera podía percibir. Era la mente detrás de la política belgariana, la que gestionaba los hilos de poder en las sombras. Aunque en su rostro no se reflejaba ningún sentimiento, Lana pudo notar la tensión que cargaba en sus ojos. «Comandante Rivera», dijo Selene, su voz suave pero llena de autoridad. «Me temo que la situación ha cambiado. Los belgarianos no estamos preparados para lo que se nos viene». Drax dejó escapar un suspiro, como si el peso de los días pasados fuera más de lo que podía soportar. «La situación se complica, y temo que, más allá de las batallas, debemos enfrentarnos a una amenaza aún más peligrosa, la manipulación interna». Selene, sin embargo, no parecía sorprendida. «Mi hermano tiene razón. No todos los belgarianos quieren la paz. Algunos consideran a los humanos como una raza inferior. La guerra que los Mroki iniciaron podría ser solo el inicio de una serie de eventos más grandes». Lana entendió lo que esto significaba. La guerra no era solo entre razas, era una lucha interna por el control del imperio belgariano. Drax y Selene eran solo piezas en un tablero mucho más grande, y Lana se encontraba atrapada entre ellos, sin poder hacer otra cosa que observar cómo las piezas se movían. Pero había algo más en todo esto, algo que comenzaba a aclararse, como si el destino estuviera haciendo una señal. Mientras la conversación continuaba, una serie de informes llegaron a la sala de guerra, y las noticias que trajeron dejaron claro que la situación era más grave de lo que pensaban. Un nuevo enemigo se estaba acercando al sistema belgariano, una alianza de razas que parecían estar coordinando sus ataques con precisión quirúrgica. «Drax», comenzó Lana, «necesitamos actuar rápido. Este nuevo enemigo no es solo un ejército. Son tácticos, tienen inteligencia detrás de ellos. Si no tomamos el control de la situación ahora, nuestras flotas caerán». Selene asintió, su mirada fija en el mapa estelar. «Mi gente puede ofrecer recursos, pero debemos actuar de inmediato. Si el imperio se ve amenazado, se desmoronará, y eso nos dejará expuestos a algo mucho peor». «¿Pero quién está realmente detrás de esto?», insistió Lana. «Este enemigo parece saber demasiado sobre nosotros. Esto no es solo un ataque aislado». «El emperador», murmuró Drax. «Mi hermano, él quiere que todo esto termine en guerra. Piensa que la humanidad es un obstáculo para su poder. Si logramos derrotar a este enemigo, su control será absoluto. Pero, si fallamos...» Lana comprendió lo que implicaba esa última palabra. Si fallaban, la galaxia se sumiría en una guerra sin fin. Los belgarianos no serían los únicos en jugar su destino en esta lucha. La humanidad, atrapada en este juego de poder, también estaría en riesgo. La situación se volvió aún más peligrosa cuando un mensaje encriptado llegó al sistema de comunicaciones de la fortaleza. Era un mensaje que había sido interceptado, pero que ya estaba dirigido a la flota humana. Con rapidez, Lana descifró el código y leyó las palabras con el corazón acelerado. «El emperador belgariano sabe de la existencia de su flota. La guerra ya ha comenzado. Prepárense para lo peor». «Esto es solo el comienzo», dijo Drax con voz grave, mirando a su hermana. «La amenaza que se nos avecina no es solo una cuestión de guerra. Es una cuestión de supervivencia. Y no podemos hacer esto solos». Selene miró a Lana, sus ojos oscilando entre la compasión y la dureza. «Comandante, parece que tu pueblo y el mío no tienen otra opción más que aliarse, aunque nuestras razas nunca se hayan entendido realmente. Si realmente queremos sobrevivir, debemos unirnos». Lana sintió el peso de sus palabras. No se trataba solo de cumplir con una misión, sino de algo mucho más grande. El destino de las especies de la galaxia dependía de lo que sucediera a continuación. En ese instante, Lana comprendió que el camino por delante no sería sencillo. La guerra, tanto interna como externa, estaba comenzando, y las alianzas que parecían tan frágiles iban a ser puestas a prueba en formas que ni siquiera ella podía prever. Aún así, algo dentro de ella despertaba una llama de esperanza, una determinación feroz de que, al final, la humanidad saldría victoriosa, sin importar lo que ocurriera. Entonces, ¿qué hacemos ahora?
preguntó Lana, mirando a Drax y Selene. Ahora, luchamos, respondió Drax con una intensidad en su voz que resonaba en las paredes de la sala. Por la supervivencia. Y por nuestra gente. Y así, con el destino de muchos en sus manos, comenzaron a trazar la estrategia para una guerra que podría cambiar la galaxia para siempre. El vacío del espacio, esa vasta extensión de oscuridad interminable, se convirtió en el escenario de la guerra más peligrosa que la galaxia había visto en siglos. Los Belgarianos, junto con los humanos y los Mroki, unieron fuerzas en un intento desesperado por detener el avance de un imperio desconocido y amenazante. Pero lo que parecía ser una lucha entre razas se transformaba rápidamente en un conflicto mucho más intrincado, marcado por traiciones, conspiraciones y maniobras políticas que no solo ponían en juego las fronteras galácticas, sino también la vida misma de miles de millones de seres. Lana observaba las pantallas de la sala de guerra, los mapas estelares desplegados ante ella como piezas de un tablero en un juego donde las reglas cambiaban constantemente. Drax estaba al frente de la defensa belgariana, su postura siempre erguida, pero con un cansancio profundo en los ojos. Selene, su hermana, estaba en una sala separada, comunicándose con las razas aliadas y buscando apoyo de aquellos que aún no se habían comprometido completamente con la causa. Pero algo no encajaba. Lana lo sabía. Algo más estaba ocurriendo, una verdad oculta detrás de la máscara de alianzas y promesas de paz. Mientras los belgarianos y los humanos luchaban por repeler la invasión del emperador, algo se estaba gestando en las sombras. La guerra parecía ser solo una distracción para algo mucho más siniestro. Una comunicación entró en la sala, cortada con una distorsión inquietante. Era un mensaje de la flota humana, pero el tono de la transmisión era inquietante. Lana se acercó rápidamente, sus dedos volando sobre las teclas para descifrar el contenido. Comandante Rivera, no podemos esperar más. La flota del emperador ha comenzado a movilizarse hacia la estación orbital en el sistema Pantos. Es una trampa. No podemos detenerlo. El miedo recorrió su columna vertebral. El sistema Pantos era vital para la defensa de la humanidad, y si el emperador lograba apoderarse de él, tendría acceso a recursos estratégicos que podrían cambiar el curso de la guerra. Pero más allá de la amenaza militar, había algo aún más preocupante. El mensaje implicaba que la flota humana había sido infiltrada. «Es una trampa», gritó Lana, mirando a Drax, quien se acercó rápidamente. «¿Cómo lo sabes?», preguntó él, su tono grave, ya sabiendo que lo que ella iba a decir no auguraba nada bueno. «Es demasiado organizado», dijo Lana, su mente trabajando a toda velocidad. Alguien dentro de la flota humana está traicionando a todos. Necesitamos llegar allí antes de que el emperador ejecute su plan. Drax no duro en I en segundo. Entonces, prepárate. Vamos a Pantos. No podemos permitir que el emperador gane esta batalla. Con una rapidez sorprendente, las naves de la Alianza partieron hacia el sistema Pantos. Lana se encontró en la sala de mando de una de las naves belgarianas, junto a Drax y un pequeño grupo de comandantes de las razas aliadas. La tensión era palpable, pero en sus corazones ardía una sensación de urgencia. Sabían que esta batalla podría ser decisiva para todo lo que quedaba por venir. Durante el viaje, Drax se acercó a Lana en privado, su rostro serio. «Comandante Rivera, debo confesarte algo. Mi hermano, el emperador, no está simplemente buscando destruir a las razas que se oponen a él. Él tiene un plan mucho más grande, algo que cambiará para siempre el equilibrio de poder en la galaxia. Y yo soy una parte de ese plan». Lana lo miró sorprendida. «¿Qué estás diciendo?». Drax suspiró, como si el peso de sus palabras lo estuviera aplastando. «He sido su marioneta durante años, Lana. Mi papel en este conflicto no ha sido solo el de un líder militar, sino el de alguien que sirve a su causa. Todo esto, la guerra, la alianza, todo ha sido manipulado por él. Pero no puedo seguir siendo parte de su juego». Lana sintió un nudo en el estómago. Las piezas del rompecabezas que se habían ido acomodando en su mente cobraban una nueva perspectiva. Drax, el comandante belgariano, uno de los pilares de la resistencia, había sido parte del plan del emperador todo el tiempo. Pero ahora, parecía que algo había cambiado.
Drax había tomado una decisión. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Lana, su voz bajando a un susurro. Voy a destruir el juego de mi hermano. Pero necesito tu ayuda. Necesitamos ganar esta guerra, pero también necesitamos destruir lo que él ha construido desde dentro. No podemos permitir que la galaxia caiga bajo su control. Lana asintió. Estaba claro que la lucha que tenían por delante no era solo una cuestión de supervivencia militar. Era una guerra por la libertad, por la autonomía de todas las razas. Y ahora, Drax, su enemigo y aliado al mismo tiempo, parecía estar dispuesto a destruir todo lo que había creado para asegurar un futuro diferente. Lana no podía rechazarlo. Si quería salvar a su gente, tendría que unirse a Drax en su lucha personal. Entonces, lucharemos juntos, dijo Lana, con una determinación renovada. Y cuando todo termine, veremos quién ha ganado realmente. El sistema Pantos apareció ante ellos, una masa de asteroides y naves en combate. Las flotas del emperador ya estaban allí, preparadas para la invasión. Pero la batalla no era solo una cuestión de naves y armas. Era una cuestión de manipulación, de saber cuándo atacar y cuándo retirarse, de no permitir que el enemigo controlara el ritmo del combate. La batalla comenzó con una fuerza brutal. Las naves del emperador, con su superioridad tecnológica, avanzaban imponentes hacia las defensas de la estación orbital. Pero las tácticas humanas, lideradas por Lana, comenzaron a tomar ventaja. Usaron la astucia y el terreno para volverse invisibles en los ecosistemas de la estación, atacando de forma precisa y efectiva. Sin embargo, mientras la batalla se libraba en el espacio, algo mucho más peligroso ocurría en las sombras. El traidor en la flota humana había hecho su movimiento. El traidor no era otro que el almirante de la flota, quien, al parecer, había sido cooptado por el emperador desde el principio. Lana lo descubrió cuando, al final de la batalla, logró interceptar un mensaje que confirmaba sus sospechas. El almirante había entregado las coordenadas de la estación orbital al emperador, lo que le permitió lanzar un ataque directo a la línea de defensa humana. Pero la jugada del emperador no quedó allí. En un acto final de desesperación, lanzó una flota de invasión, con el objetivo de tomar la estación orbital antes de que la humanidad pudiera reorganizarse. Sin embargo, en una maniobra de última hora, Drax y Lana lograron infiltrarse en la nave insignia del emperador. En una confrontación final dentro de los pasillos de la nave, donde las explosiones resonaban y las luces parpadeaban, Lana logró enfrentarse cara a cara con el almirante traidor. El emperador nunca ganará, le dijo Lana mientras apuntaba su arma hacia él. Porque nosotros, los humanos, nunca jugamos según sus reglas. Con un disparo certero, acabó con la amenaza. La batalla estaba ganada, pero la guerra acababa de comenzar. La galaxia se encontraba al borde de un cambio monumental. Drax, junto a Lana, sabía que el verdadero enemigo aún no había sido derrotado. Y aunque la lucha parecía estar ganada en ese momento, lo peor estaba por llegar. El sol de Panto se alzaba lentamente en el horizonte, iluminando el vasto campo de asteroides que se habían convertido en el campo de batalla más reciente. La estación orbital, que había sido el corazón de la defensa humana, ahora flotaba como un símbolo de la victoria, pero también de la incertidumbre. Los belgarianos, los humanos y los Mroki habían unido sus fuerzas para derrotar al emperador, pero la paz aún parecía lejana. La galaxia había sido marcada por una guerra interminable, y aunque la victoria parecía al alcance, la supervivencia de la humanidad no estaba asegurada. Algo más se estaba cociendo en las sombras. Lana Rivera estaba en la sala de comando, observando los datos de la última batalla. La flota humana había sufrido pérdidas, pero la intervención de los belgarianos había sido decisiva. Sin embargo, la victoria no la llenaba de satisfacción. La batalla era solo un eslabón en una cadena de eventos mucho más grandes, y cada victoria parecía acercarla más a un destino incierto. Las palabras de Drax seguían resonando en su mente. El emperador no era nuestro único enemigo. Hay fuerzas mucho más grandes que aún no hemos tocado. Drax, aunque aparentemente calmado, no había dejado de vigilar cada movimiento con su mirada penetrante. Su rostro, aunque ahora lleno de cicatrices, reflejaba una determinación más profunda. Los belgarianos, aunque leales a él,
Seguían siendo una raza militar, y las cicatrices de la guerra apenas comenzaban a sanar. «Comandante Rivera», dijo Drax, interrumpiendo los pensamientos de Lana. «¿Qué hacemos ahora?» Lana lo miró con una mezcla de respeto y desconfianza. Sabía que Drax había tomado una decisión irreversible: traicionar a su propio hermano para salvar a su gente. Sin embargo, la naturaleza de esa traición no era tan sencilla como parecía. El emperador belgariano, aunque derrotado por el momento, aún tenía seguidores leales dentro de su imperio. La galaxia, lejos de ser un lugar pacífico, seguía siendo un campo de batalla por el poder. «No podemos simplemente esperar a que la paz se nos entregue», Drax, dijo Lana, mientras observaba el mapa estelar de las rutas comerciales galácticas. «Los belgarianos no están listos para un cambio radical. Tú y tu gente están atrapados en un sistema que no cambiará solo con la caída de tu hermano. Aún quedan leales al emperador, y si no actuamos rápido, la guerra podría resurgir». Drax la miró fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra que ella pronunciaba. «No eres ajena a las realidades de la guerra, comandante. Sabía que no podía esperar que la paz llegara por sí sola, pero necesitamos tiempo. No podemos seguir luchando si no podemos reconstruir nuestros propios cimientos primero». Lana asintió. Sabía que reconstruir el imperio belgariano no sería sencillo, pero lo más urgente era algo aún más cercano a su corazón: salvar a la humanidad. Mientras la guerra por el control del sistema belgariano continuaba, los humanos se enfrentaban a un dilema más profundo. ¿Cómo podrían sobrevivir si los belgarianos no compartían el mismo propósito de paz? Esa noche, mientras las estrellas brillaban con una intensidad inquietante desde la ventana de la fortaleza, Lana decidió tomar el control de la situación. No podía esperar a que las razas alienígenas decidieran por ella. Los humanos habían demostrado ser una raza resistente, pero ahora tenían que enfrentarse a la dura realidad de que su supervivencia estaba ligada a las alianzas que formaran en los próximos días. De repente, un mensaje urgente llegó desde la base central humana. «Comandante Rivera, hemos interceptado una transmisión. La flota del Imperio Belgariano se está reorganizando. No solo los belgarianos leales al emperador se están levantando, sino que una nueva amenaza ha surgido». Lana frunció el seno. Sabía que este momento llegaría, pero no podía haber imaginado que sería tan pronto. «¿De quién estamos hablando?», preguntó, mientras se levantaba y se acercaba al panel de comunicaciones. «Una alianza secreta. Se hacen llamar los Aguijones, y son una facción compuesta por diversas razas alienígenas que han estado operando bajo las sombras, manipulando tanto a los belgarianos como a los Mroki. Su objetivo no es solo ganar la guerra, sino destruir lo que queda del imperio belgariano para crear un nuevo orden, uno en el que las razas subordinadas se liberen y tomen el control». Lana sentía como si el aire en la sala se hubiera vuelto más denso. La guerra, que había creído concluida, resurgía con una nueva forma. No solo se trataba de belgarianos, humanos y Mroki, sino de una red secreta de conspiradores que deseaban acabar con las potencias establecidas y rehacer la galaxia a su propia imagen. «Necesitamos detenerlos antes de que se extiendan», dijo Lana, con una firmeza renovada en su voz. «Este es el momento. El destino de la humanidad no puede ser dejado al azar». Drax, quien había estado observando en silencio, finalmente habló. «Sé lo que implica. Si enfrentamos a los Aguijones, debemos estar preparados para todo. Esta guerra no será como las anteriores. Se luchará no solo con armas, sino con mentiras, traiciones y juegos de poder. Pero estoy dispuesto a liderar a mi pueblo en esta guerra final, si es necesario». Selene, quien había estado en silencio en un rincón, finalmente se unió a la conversación. «No solo es cuestión de liderazgo militar, Drax. Si los Aguijones tienen lo que dicen tener, debemos infiltrarnos y destruir su red desde dentro. Solo con una estrategia de infiltración podremos desmantelar su poder antes de que sea demasiado tarde». La conversación fue interrumpida por un mensaje directo de la flota humana. «Comandante Rivera, hemos detectado una flota desconocida en las fronteras del sistema. Su tecnología es avanzada, pero no parece ser belgariana. Sospechamos que son los Aguijones». Lana se volvió hacia Drax y Selene, su rostro determinado.
Es hora de tomar una decisión. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nos rodean. La humanidad luchará, pero esta vez no solo por sobrevivir. Lucharemos por nuestra independencia. Por nuestra libertad, dijo Selene, con una sonrisa tenue. El destino de las razas de la galaxia ya no está en manos de los emperadores o los tiranos. La humanidad tiene un futuro propio que debe decidir. Las naves de la Alianza comenzaron a movilizarse, y las fuerzas de todos los bandos se preparaban para lo que se avecinaba. La batalla que se libraría en los próximos días sería crucial, no solo por el control de territorios o recursos, sino por la propia identidad de las especies involucradas. La galaxia, siempre en guerra, ahora estaba al borde de un nuevo resurgir. Un resurgir en el que la humanidad, lejos de ser una simple pieza en un juego de poder, tomaría su destino en sus propias manos. Y Lana Rivera, como comandante de la flota humana, estaba decidida a que su gente no solo sobreviviera, sino que prosperara, desafiando todas las expectativas y demostrando que la humanidad, después de todo, era la fuerza a tener en cuenta. Que comience la guerra. Entonces, dijo Lana, mirando al espacio infinito ante ella. Pero que sepan todos, los aguijones y el imperio belgariano, que los humanos nunca jugamos según sus reglas. Somos más fuertes de lo que creen. Y así, con esa determinación feroz en su alma, la lucha de la humanidad por la galaxia comenzaba nuevamente. Esta vez, sin esperar a ser salvados. Esta vez, luchando por un futuro en sus propios términos.